11 de la mañana, 7 minutos en toda la República Argentina. Vamos a establecer contacto en este momento con Andrew Salas. Él es periodista de La Paz, Bolivia, porque nuestros hermanos bolivianos la están pasando realmente muy mal porque su sistema sanitario ha colapsado en algunos sectores debido a la pandemia y debido al coronavirus. Pero para contarnos en primera persona qué es lo que sucede, lo tenemos a Andrew. Andrew, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Todo el equipo de La Finur te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día chicos, ¿cómo están? Acá son las 10 de la mañana con 7 minutos y bueno, tras 3 meses y 7 días exactamente desde el primer caso confirmado que hubo acá en Bolivia, tenemos ya 19.883 personas que han dado positivo a coronavirus y como bien mencionabas tú, la situación se puso complicada en ciertos sectores. Un claro ejemplo es el departamento del Beni, que tiene 2.994 casos confirmados hasta el último informe que salió el día de ayer por la noche. El detalle en esa pequeña ciudad, para irles comentando, sí, es que el sistema de salud era precario ya desde hace mucho tiempo atrás. Es más un pueblito que una ciudad, y el detalle va en el que no había los suficientes recursos médicos para atender a las personas. Y ahora que vino la pandemia y fue uno de los lugares que más presentó casos. Claro, se agudizó mucho más y se notó más eso, ¿no, Andrew? Como esta falla en el sistema médico. Sí, el detalle, más allá de cuántas personas estén contagiadas y reciban la atención, va más por el detalle de el mismo hecho de detectar la enfermedad, de hacer las pruebas. Ese es el problema que tenemos acá actualmente, que es difícil hacer las pruebas en esos lugares alejados porque solamente hay laboratorios en ciertos departamentos, y para hacer las pruebas en otros conlleva mucho tiempo, demora en darte confirmado, porque ese es el claro ejemplo del Beni. Santa Cruz, que es otra de las ciudades más grandes que tenemos acá, tiene el mayor índice de casos en Bolivia, y es más complicado, pero sí se puede detectar en pocos días los casos. Es la diferencia que tiene, por ejemplo, el Beni o Pando, que está empezando a subir. Por el lado de La Paz, que es la ciudad donde yo radico, las pruebas de coronavirus son más rápidas, pueden hacerse incluso entre 2 o 3 días, pueden dar la confirmación, pero también está empezando a elevar los casos porque acá la cuarentena total se paró hace más de una semana, y empezamos a entrar en una fase de cuarentena dinámica. Es decir, la cuarentena dinámica depende de los municipios y cada departamento, según cómo vean categorizando el índice que tengan. Se dividió en 3, alto, medio y moderado. Entonces, las ciudades, hay 59 municipios que tienen riesgo alto, 167 que tienen riesgo medio y 113 que tienen riesgo moderado. Bien. En los lugares donde están, cada uno tiene diferente tipo de manera de manejar las determinaciones en Bolivia. Las flexibilizaciones de actividades, en fin. Exacto, pero es más complicado porque, por ejemplo, La Paz va a volver a una cuarentena rígida. Ajá. En unos días más se va a encapsular durante 3 días. La ciudad, se informó ayer, que la ciudad vuelve a esta etapa porque están empezando a dispararse los casos. Bien. Y la gente, eso pasa también por el comercio informal que hay en Bolivia. Bastante gente vive de eso, del comercio informal. Entonces tiene que salir a las calles. Andrew, estamos viendo imágenes donde, bueno, hay gente que está literalmente tirada en la calle, bueno, en un estado obviamente donde no se sabe si están fallecidas o están agonizando. Esto se está dando justamente por el colapso del sistema sanitario, y también cómo se ha vivido en estos últimos meses esto que me estás diciendo vos con respecto al comercio informal, y cuál es la actitud de la gente frente a esto también. Mira que hay bastante queja por parte del lado de los médicos, en especial porque ellos se sienten preocupados al no tener la suficiente capacidad para albergar a tantas personas. Sí. Las imágenes que puedes ver, por ejemplo, de
de algunos lugares de Santa Cruz. Santa Cruz es uno de los departamentos que más ha sido golpeado por la pandemia. Entonces, al desbordarse los casos, obviamente no se estaba preparado para tantos. Hace unos meses atrás, el Ministerio de Salud informaba que íbamos a llegar al pico más alto en los 10,000 casos, y ahora ya vamos por los 19,000, vamos a llegar a los 20,000, y se dice que tampoco llegamos al pico más alto. Entonces, la situación es preocupante. La gente, si tú sales a las calles, aparte que tienen que sobrevivir vendiendo, están preocupadas porque se pueden contagiar. Hay muchas personas también, por otro lado, que no cumplen ni siquiera las medidas de bioseguridad, que piensan que esto es un invento. Tú sabes la situación política de la que se ha vivido antes, la pasada gestión. Entonces, la gente piensa que esto es un invento, que no existe, que tal cosa, hasta que golpea. Entonces, es muy complicada la situación que se está viviendo acá en el país, porque hay desesperación no solamente de las personas, sino incluso de los médicos que quieren atender a su gente, pero lamentablemente la situación en Bolivia fue precaria, no solamente en salud, no solamente ahora, sino desde años atrás. Justamente, Andrew, eso te iba a preguntar, es una situación que está pasando en algunos países, como por ejemplo en Chile, ¿no? Que hay un cierto descreimiento y un cierto enojo para con los gobiernos, y eso también tiene que ver con que se piensa que es mentira, o por ahí hay varias teorías conspirativas, ¿no? Hay muchos también pueblos originarios, creo que también viene por este lado un poco, ¿no? Exacto. Digo, cada uno tiene sus creencias muy marcadas. Exacto, es lo mismo. Decían, incluso salieron en redes sociales muchos videos de gente que decía que no, que es un invento, que esto no existe, que nosotros contagiamos, que incluso en La Paz decían que por la altura no tenemos nada de estas enfermedades, pero la realidad es distinta, la realidad es diferente, y se ha visto plasmada en las calles. Como te decía, el comercio informal es bastante amplio acá en Bolivia. Entonces la gente necesita salir, pero hay gente que sí lo hace, que sí se cuida, que sí sigue los protocolos de seguridad, pero otras personas que no. Y más allá de querer contagiar a otro, tienes que cuidarte tú y tu familia, es por tu salud, y es algo que se está dejando de lado más por eso que decías, ¿no? Si otros sistemas de salud de países europeos mucho más avanzados han colapsado, nuestro país no podía verse ante esa realidad dejarla de lado, porque sabíamos que podía llegar a pasar. No, más allá de quienes estén en el mando, va a depender bastante de la gente y de que empiecen a tomar conciencia. Bien, André, se dicen que al menos 6 personas han perdido la vida en las puertas de los hospitales, ¿es así? Mira que hasta ahora reportes oficiales que digan lo que tú me dices no han salido. Obviamente tú entenderás que el ámbito político también es complicado acá, como les decía, para sacar cierta información, pero sí se ha visto que se trata de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles en los hospitales. Si hay casos así, incluso se ha visto personas que no tenían coronavirus y han fallecido porque no había espacios en los hospitales. Es algo que sí está pasando, pero la cantidad exacta de cuánta gente quizás incluso llegando a los hospitales y haya fallecido no es precisa ni exacta. Como te decía, está intentando desbordarse, y el miedo que más se tiene es que pueda pasar como en otros países cercanos, como el caso de que ya no había lugares. Más bien el tema de decesos no se está desbordando solamente, lamentable es que solo hay 59 decesos, pero no se está desbordando, se está por lo menos controlando la enfermedad. Y ahora Bolivia está optando por utilizar el plasma hiperinmune. Es algo que se está hablando bastante. Hay bastantes campañas, la gente que se ha recuperado. Entonces, Andrew, ahora la idea es ayudar en eso. ¿Hay una confirmación exacta de números con respecto al coronavirus? ¿Hay un número correcto de decir, bueno, hay tantos confirmados de contagio, hay tantos confirmados de muerte por coronavirus? ¿Se hace un reporte por parte del Ministerio de Salud del país? Sí, precisamente se hace, el reporte sale cada día
a las 9 de la noche, entre 9 y 10 de la noche acá, de cuántos nuevos casos confirmados hay, cuántos decesos, cuántos sospechosos, cuántos descartados y cuántos recuperados. Como te decía, la cifra actual es de 19.883 casos confirmados de coronavirus y en decesos son 659 hasta la pasada jornada por la noche. Bien. Andrew, ¿se sabe cuál es el paso a seguir ahora por parte del Estado? ¿Si va a tomar alguna medida en especial? Bueno, ahora por lo menos estamos tratando de, como se había designado, el Estado está designando por departamento y por municipio, cada uno flexibilice la cuarentena, depende a cómo vayan evolucionando. La Paz, por ejemplo, empezó con algo flexible, estábamos en el riesgo medio y ahora vamos a pasar nuevamente a un riesgo alto y se va a tener que volver a tomar otras medidas. Y lo mismo pasa en Santa Cruz, que hasta ahora no ha salido de riesgo alto, que se mantiene el Beni también en ciertos municipios, porque como te digo, el avance es distinto. Por ejemplo, otro ejemplo claro es Tarija, que ahorita es el lugar donde hay menos contagios, con 149 casos. Bien. Entonces ellos están en otro riesgo. Bien. Andrew, te mandamos un cariño desde aquí, desde San Luis, Argentina, un abrazo y toda la fuerza para todo el pueblo boliviano y esperemos que esta pandemia de a poco pase y obviamente todas las energías desde aquí. Gracias, Andrew. No, un gusto conversar con ustedes. Un abrazo para mis hermanos bolivianos que están por allá y para toda la población argentina. Abrazo grande. Andrew Salas, periodista desde La Paz, Bolivia, contándonos esta situación que viven en aquel país. Lamentablemente, el sistema sanitario colapsó.